Mi novia llegó completamente ebria a nuestra boda, llorando por su ex y confesando que nunca dejó de amarlo. Mi nombre es Will, tengo 29 años, y hasta hace unos meses pensé que tenía la vida más o menos planificada. No perfecta, pero sí encaminada. Llevaba 6 años de relación con Dami, mi novia de 28, y aunque como cualquier pareja tuvimos momentos complicados, siempre creí que lo nuestro tenía cimientos sólidos. Ella era ese tipo de persona que podía llenar cualquier espacio con su energía, no necesariamente era extrovertida, pero sí tenía una presencia que hacía que todo a su alrededor se sintiera más vivo. Era creativa, organizada en algunas cosas y completamente caótica en otras, pero tenía una capacidad impresionante para convertir cualquier día simple en algo memorable. Yo, por el contrario, siempre fui más estructurado. Planeaba las cosas con anticipación, analizaba riesgos, evaluaba posibilidades. No es que fuera aburrido, simplemente me sentía más cómodo con cierta estabilidad. Tal vez por eso encajábamos tan bien, ella empujaba y yo equilibraba, ella aceleraba y yo frenaba un poco. Teníamos ritmos distintos, pero con los años aprendimos a caminar al mismo paso. Durante prácticamente toda nuestra relación, Dami dejó claro que quería casarse. No lo hacía de manera insistente o con presión incómoda, pero sí lo mencionaba con frecuencia, como esas ideas que están siempre en el aire. Desde que cumplió 25, empezó a hablar con más seriedad sobre su deseo de tener una boda formal, una ceremonia que celebrara nuestra historia y que, según decía, sería un cierre perfecto a esa etapa de noviazgo y el inicio de algo más grande. Yo tardé un poco en procesar la idea. No porque no la amara o no quisiera un futuro con ella, sino porque crecí con una visión más pragmática de las relaciones. Para mí, el compromiso no se medía por el tamaño del evento o por el número de invitados, sino por la convivencia diaria, por el trabajo silencioso, por la estabilidad que se construye entre dos personas. Pero también entendía lo que la boda representaba para ella, y eventualmente, con el tiempo, comencé a visualizarlo también como algo significativo. No un trámite, sino un símbolo. Cuando tomamos la decisión de comprometernos, Dami lloró. No de forma exagerada, sino con esa mezcla de alivio y emoción que expresa más de lo que las palabras pueden. Yo también me sentí conmovido, porque verla tan feliz era suficiente para justificar cualquier duda previa que hubiera tenido. Ese día, ambos prometimos que planearíamos la boda sin prisa, con calma, sin caer en presiones innecesarias. Y así lo hicimos. Durante año y medio, ahorramos cada mes una cantidad establecida. Ella recortó gastos en cosas que antes consideraba imprescindibles, y yo me involucré más de lo que esperaba en decisiones como lugares, flores, música y menú. No porque me fascinara la organización, sino porque quería que se sintiera acompañada en todo momento. Fue un proceso cansado, pero también emocionante. La idea de que ese esfuerzo compartido culminaría en un día que recordaríamos toda la vida era suficiente motivación. A medida que se acercaba la fecha, Dami se volvió más nerviosa. No de una manera preocupante, sino en esa forma en la que muchas personas sienten ansiedad cuando se enfrentan a un evento importante. Hablaba más rápido, se movía de un lado a otro revisando detalles, y a veces parecía perderse en sus propios pensamientos. Yo intentaba tranquilizarla recordándole que todo estaba bajo control, que ya habíamos hecho lo más difícil y que solo quedaba disfrutar. Ella siempre sonreía cuando escuchaba eso, pero también decía que no sabía cómo procesar tanta emoción. Un día antes de la boda, mientras estábamos en la habitación que cada uno ocuparía por separado para prepararnos, me dijo algo que todavía recuerdo con claridad. Creo que mañana voy a necesitar un shot antes de ir al altar, comentó riéndose, esa risa nerviosa que rara vez le escuchaba. Lo dijo de forma tan ligera que yo también bromeé con ella. Le respondí que si lo hacía, que al menos fuera tequila bueno, no de ese barato que provoca más problemas que soluciones. Ambos reímos. Nunca interpreté ese comentario como una alarma real, ni como algo que fuese a afectar el día. Pensé que era solo un desahogo, una exageración graciosa para disminuir la tensión. Era normal que estuviera ansiosa, después de todo, era un evento que había esperado durante años. La mañana de la boda llegó más rápido de lo que imaginaba.
No dormí mucho la noche anterior, no por nervios negativos, sino porque mi cabeza estaba llena de imágenes de todo lo que habíamos construido. No era consciente del cansancio, la adrenalina del día me mantenía claro, despierto, casi eufórico. Tenía el traje colgado enfrente de mí mientras me arreglaba, y me repetía que ese día sería perfecto. Y aunque sonara ingenuo, realmente lo creía. El salón donde se realizaría la ceremonia civil y la recepción era amplio, con techos altos y ventanales enormes que dejaban entrar una luz cálida. Elegimos colores neutros para la decoración porque ambos queríamos algo sencillo, nada recargado. Todo estaba en orden. La música suave, los coordinadores revisando cada detalle, los invitados llegando poco a poco. Amigos, familiares, personas que habían formado parte de nuestra historia de diferentes maneras. Todos estaban ahí esperando vernos dar ese paso. Yo ya estaba vestido, de pie, saludando a quienes se acercaban. Cada abrazo, cada felicitación, cada comentario sobre lo bien que se veía el lugar reforzaba la sensación de que habíamos hecho las cosas bien, que tanto esfuerzo había valido la pena. Los minutos pasaban, y aunque los nervios estaban presentes, eran nervios buenos, de esos que acompañan a los grandes momentos. La familia de Dami también comenzó a llegar. Su madre, siempre tan amable, me abrazó con fuerza, como si quisiera transmitirme tranquilidad. Su padre, más reservado, me dio una palmada en la espalda y me dijo que estaba orgulloso de que su hija hubiera encontrado a alguien como yo. Esas palabras, viniendo de él, significaban mucho, porque era una persona difícil de impresionar. Pero mientras observaba a los invitados acomodarse, no pude evitar mirar de reojo hacia la entrada. No porque esperara verla entrar así, sin previo aviso, sino porque ya había pasado la hora en la que ella debería estar lista para comenzar las fotografías previas. Nadie me había dicho nada, así que asumí que todo estaba en orden, que solo estaba tardando un poco más con el maquillaje o el peinado. Era normal, a veces las cosas toman tiempo, especialmente en días tan importantes. Pero los minutos siguieron avanzando. 10, 15, 20. Las coordinadoras empezaron a intercambiar miradas entre ellas, esas miradas discretas que intentan no causar alarma pero revelan que algo no está saliendo según lo planeado. Una de ellas se acercó a mí con una sonrisa amable, pero con una tensión evidente detrás de los ojos. Todo está bien, me dijo, solo estamos verificando que la novia esté lista. A veces el peinado o el vestido pueden atrasar un poco. Asentí, sin darle demasiada importancia. Si algo había aprendido en todo ese proceso era que el estrés previo a la ceremonia era casi inevitable. Le aseguré que no había problema y que yo podía esperar lo que fuera necesario. Sin embargo, a los pocos minutos, una de las damas de honor de Dami se acercó a mí con el teléfono en la mano. La reconocí por su expresión, estaba tratando de mantener la calma, pero había algo en su mirada, una especie de inquietud contenida. «Oye, Will, ¿has hablado con Dami?», preguntó. Negué con la cabeza. No habíamos hablado desde la mañana, cuando cada uno se dirigió a la habitación correspondiente para prepararse. Eso era parte del plan, queríamos que el primer encuentro del día fuera en el altar. La dama de honor tragó saliva antes de continuar. Es que, no está contestando. Y las chicas que estaban con ella dicen que salió del cuarto hace rato, pero nadie la ha visto desde entonces. Sentí una punzada en el estómago. No era miedo todavía, pero sí una sensación incómoda, como si el aire alrededor hubiera cambiado de densidad. ¿Cómo que salió?, pregunté. ¿Salió a dónde? No lo sabemos. Solo dijeron que se levantó, dijo que necesitaba un minuto y salió del cuarto. Pensaron que iría al baño o que hablaría con alguna de las coordinadoras, pero no regresó. Intenté mantenerme sereno. No quería que cundiera el pánico ni en ellas ni en mí. Respiré hondo, asumiendo que solo se trataba de un momento de tensión pre-boda. Quizás necesitaba aire, tal vez un espacio breve para calmarse. No sería la primera novia en hacerlo, era comprensible. Voy a esperar un poco, respondí. Seguro aparece en cualquier momento. Avísame si saben algo. Las damas de honor asintieron y se alejaron entre susurros.
Yo me quedé allí, mirando hacia la entrada del salón como si el simple acto de observar con suficiente intensidad pudiera hacer que ella apareciera. El tiempo empezó a sentirse distinto. No avanzaba de forma normal, sino en lapsos irregulares, donde unos segundos parecían eternos y otros pasaban sin que pudiera registrarlos. La coordinadora volvió a acercarse, esta vez con menos control sobre su nerviosismo. «Estamos buscando a la novia», dijo. «Apenas sepamos algo le avisamos». Tuve que apoyarme en una de las mesas cercanas para estabilizarme. No porque estuviera mareado, sino porque el cuerpo entero parecía tensarse de forma involuntaria. Respiré hondo de nuevo, tratando de controlarme. Me repetí que todo tenía una explicación lógica. Que Dami no era irresponsable. Que jamás me haría esto. Que simplemente estaba tardando más de lo previsto. Intenté no pensar en su comentario del día anterior sobre tomarse un shot antes de ir al altar. Lo había dicho en broma. Tenía que haber sido una broma. Los invitados empezaron a notar que algo no estaba bien. Los murmullos crecían. Algunos me miraban con curiosidad, otros con preocupación. Pastores de ceremonias, fotógrafos y familiares intercambiaban miradas, como si todos esperaran una señal que aclarara lo que estaba pasando. Y entonces, cuando ya no sabía si estaba pensando con claridad o simplemente tratando de calmarme con excusas, escuché a alguien decir: «Creo que ya llegó». Me giré de inmediato hacia la entrada. Y cuando parecía que no aparecería, ahí estaba, Dami, pero tenía algo extraño. Dami estaba ahí, pero no como yo la había imaginado durante todos los meses que pasamos planeando nuestra boda. No venía caminando con una sonrisa temblorosa por los nervios ni con esa mirada llena de emoción que tantas veces ensayó frente al espejo. Venía tambaleándose. Literalmente tambaleándose. Llevaba el vestido, sí, pero estaba torcido, como si se lo hubiera puesto deprisa o como si algo en su cuerpo se resistiera a sostenerlo. Su maquillaje estaba corrido en los bordes, y aunque al inicio pensé que era por la prisa o el sudor del día, cuando se acercó lo suficiente entendí la verdad. Su rostro tenía ese brillo húmedo y turbio de alguien que ha llorado, y también de alguien que ha bebido demasiado. Y entonces la noté. En su mano derecha tenía una botella. No era agua ni refresco ni nada que pudiera justificarse. Era una botella de alcohol a medio consumir. No la escondía. No intentaba ocultarla. Venía con ella en la mano como si fuera un accesorio más del atuendo. Apenas llegó frente a mí, lo primero que sentí fue el olor. El golpe del alcohol fue tan fuerte que tuve que dar un paso hacia atrás por reflejo. Su respiración, su piel, su ropa, todo olía a una mezcla amarga y penetrante, casi insoportable en ese contexto. Will, balbuceó mi nombre arrastrando las sílabas. Estaba intentando decir algo, pero su voz se quebraba entre un sollozo contenido y una respiración descontrolada. Dio otro paso hacia mí, y ocurrió. Vomito. No hubo tiempo de apartarme. No hubo espacio para reaccionar. Lo hizo ahí, sobre mi traje, sobre mis zapatos, frente a todos. En un salón lleno de gente. En nuestra boda. Lo único que pude hacer fue quedarme paralizado. Mi cerebro reaccionó más lento que mi cuerpo. Miré hacia abajo, luego hacia ella, luego hacia los invitados, que en ese momento ya estaban murmurando abiertamente. El murmullo parecía una ola que crecía, chocaba, retrocedía, pero no desaparecía. ¿Qué está pasando, Dami?», logré decir con la voz temblorosa. Ella empezó a llorar. No un llanto silencioso o contenido. Era un llanto desesperado, desgarrado, casi sin forma. Lloraba como si algo la estuviera rompiendo desde dentro. No estoy lista», balbuceó. No puedo hacer esto». «¿Cómo que no estás lista?», dije, sintiendo como mi corazón comenzaba a acelerarse de forma dolorosa. Ella negó con la cabeza mientras las lágrimas corrían por su rostro. No puedo. Will, yo no estoy lista». Intenté acercarme para sostenerla, pero ella dio un paso atrás como si huir de mí o evitar mi contacto fuera parte de esa confesión que estaba tratando de vomitar, igual de desordenada que el alcohol que llevaba encima.
Dami, me estás asustando. ¿Qué pasa? Háblame. Entonces vino la frase que me atravesó el pecho. Sus ojos se perdieron, como si buscara en su mente algo que había estado escondiendo por demasiado tiempo. Yo todavía pienso en él. Sentí un vacío en el estómago. ¿En quién? Ella no respondió de inmediato. Solo lloraba. Se apretó la botella contra el pecho como si fuera un objeto que la sostenía. Y entonces lo dijo. Ven, en mi ex. Hubo un silencio inmediato a nuestro alrededor. Como si todo el salón hubiera quedado suspendido en un solo segundo. Como si las conversaciones, los murmullos, las miradas, todo hubiera sido absorbido por ese nombre no dicho, por ese fantasma que nunca imaginé que seguía viviendo en ella. Dami, ¿qué estás diciendo? Mi voz se quebró. Ella seguía llorando, más fuerte, sin control. Yo, siempre quise casarme con él, siempre, dijo con sinceridad dolorosa, brutal, sin filtro. Siempre quise que él fuera el que estuviera aquí. Las palabras me atravesaron como un impacto directo al pecho. 6 años de relación reducidos a una frase devastadora. Los invitados empezaron a hablar más fuerte. Algunos se levantaron. Otros se llevaron la mano a la boca. Otros solo observaron, como testigos obligados de una tragedia que nadie esperaba presenciar. En ese momento, el padre de Dami apareció entre la multitud. No llegó corriendo, pero sí con una determinación tensa. Su rostro estaba rojo, no por la emoción de la boda, sino por la vergüenza, la rabia y la incredulidad. Se acercó a ella, y antes de que yo pudiera reaccionar o pedir que se calmara, levantó la mano y le dio una cachetada. Un golpe seco, fuerte, que resonó tanto como los murmullos del salón. El sonido fue como una detonación. Dami gritó, no de dolor físico, sino emocional. Se derrumbó aún más. A papá, yo. Intentó decir entre lágrimas. Pero él no quería escucharla. ¿Qué has hecho? Escupió con furia. ¿Qué has hecho, Damiana? Ella sollozó más. Y entonces, como si su mente hubiera perdido el poco control que tenía, empezó a gritar, ya no solo llorar. Es que no lo amo. Gritó señalándome. No amo a Will. No lo amo. Me quedé inmóvil. La frase me rompió en un nivel que no supe describir en ese momento. Era como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para mi cuerpo, como si no pudiera entrar en mis pulmones. Siempre pensé que él seguía llorando mientras mencionaba a Alex. Él me iba a buscar, él me iba a salvar, él iba a venir por mí. Todos escuchaban. Todos miraban. Todos eran testigos. Yo sentía como mi piel se enfriaba, como mi cuerpo empezaba a temblar sin estar consciente de ello. Era como ver mi vida desmoronarse frente a mí sin poder mover un dedo. Él me habló hace 3 días, añadió entre sollozos. Me escribió para felicitarme por la boda, y eso me destruyó, porque recordé todo. Todo. El padre de Dami intentó sujetarla, pero ella empezó a forcejear. Estaba perdida entre el alcohol, las emociones y ese pasado que nunca cerró. Su madre llegó también, con lágrimas de vergüenza y dolor, y entre los dos lograron arrastrarla hacia la salida mientras ella seguía llorando y repitiendo frases sin sentido, pedazos de confesiones que parecían no tener fin. Él era mi vida. Gritó antes de que la sacaran del salón. Él era mi vida. Y así, entre gritos, lágrimas, botellas y pasos torpes, se llevaron a la mujer que se suponía sería mi esposa ese día. Los invitados comenzaron a irse. Nadie sabía qué decirme. Algunos me miraban con lástima, otros con incomodidad. Algunos solo evitaban mi mirada. El salón, que horas antes estaba lleno de emoción, ahora se sentía hueco, devastado, irreparable. Yo estaba congelado. No lloré. Ni siquiera hablé. Toda emoción parecía haberse detenido dentro de mí. No sabía dónde estaba parado, ni qué debía hacer, ni cómo procesar lo que acababa de ocurrir. Mi madre vino hacia mí. Me tomó del brazo con cuidado. Me habló con una voz suave pero firme.
Dijo, vámonos. Ya no tienes por qué estar aquí. Asentí. No porque entendiera, sino porque mi cuerpo simplemente siguió el movimiento que ella iniciaba. Caminé como si mis piernas fueran ajenas. Dejé atrás el salón, las flores, la decoración, las mesas, todo lo que habíamos planeado para celebrar un futuro que ya no existía. Mi madre me llevó a casa. Me ayudó a cambiarme. Me obligó a beber agua. Me habló para mantenerme presente, para evitar que mi mente se perdiera en el shock. Esa noche no dormí. No pude. Tenía la sensación de que mi pecho estaba siendo presionado por dentro, como si cada respiración costara más que la anterior. Cada frase que Dami había dicho resonaba una y otra vez, sin detenerse. Al día siguiente, cuando apenas amanecía, mi teléfono sonó. Era ella. Por un momento dudé en contestar, pero mis manos actuaron por instinto. La llamada se conectó. Will, su voz estaba desgastada, ronca. Perdón, perdón por todo. No dije nada. No tenía palabras. Ella continuó, hablando entre respiraciones temblorosas. Pero, lo que dije, es verdad. Yo siempre extrañé a mi ex. Siempre, durante toda la relación, siempre pensé que él volvería. Que me iba a buscar. Que iba a salvarme como si yo fuera una princesa. Hubo un silencio largo. Lamento lo que pasó, continuó. Lamento haber destruido todo así. Lamento haberte lastimado, pero no quiero seguir mintiendo. No quiero seguir viviendo como si yo hubiera superado algo que nunca superé. Yo seguía sin poder responder. Mis pensamientos eran un caos. No sabía si estaba escuchándola a través del dolor o del agotamiento. Ella respiró hondo. Solo quería decirte que, te deseo lo mejor. Eres una buena persona, Will. Te mereces algo mejor. Mucho mejor. Y la llamada terminó ahí. No hubo más palabras. No hubo cierre. Solo eso. Ese mismo día hice mis maletas. No podía quedarme en la ciudad. No podía enfrentar las miradas, los comentarios, los lugares que habíamos compartido. No podía con la vergüenza, ni con el dolor, ni con la sensación de haber sido dejado en ridículo frente a todos. Me fui a otra ciudad. Empecé desde cero. No tenía un plan claro, pero sabía que no podía seguir donde estaba. Y así comenzó todo otra vez. Un nuevo inicio forzado, inesperado, doloroso. Pero necesario.